Hoy vamos a empezar una nueva unidad en la materia, ¿ya? Que también tiene que ver, como ustedes recordarán, al principio del semestre les dije que vamos a ver solo estructuras jerárquicas y esta vez vamos a ver una de ellas, ¿ya? Tanto en la unidad 5 como en la unidad 4 que estamos empezando a partir de hoy. ¿Se ve la pantalla lo que les estoy compartiendo? Sí, se ve. Perfecto. Bien, entonces vamos a empezar. Esta es otra estructura, como les dije, que es una estructura que representa, como pueden ver ahora, una multiconexión entre varios elementos de un conjunto. Similar a lo que es un árbol, casi, porque en realidad un árbol es una estructura, es un grafo con ciertas propiedades especiales que se cumplen. Ya lo vamos a ver eso a medida que vamos yendo. Entonces, en otras palabras, un grafo agrupa elementos, ya sean conceptuales o sean reales, o sea, físicos, perdón, y la forma en que se conectan esos elementos para representar algún tipo de red, ¿ya? Eh, normalmente un grafo se puede expresar como dos conjuntos, ¿ya? Un par de conjuntos. Uno que representa los elementos físicos o conceptuales y otro que representa la conexión entre esos elementos, ¿ya? Entonces, eso es lo que viene a ser un grafo. Puede haber representaciones y representaciones de un grafo. Gráficamente, nosotros vamos a expresar de la siguiente manera, para que no sea fácil entenderlo. Y en realidad la mayoría de las literaturas lo expresan así, ¿ya? Vamos a tener los elementos, que lo vamos a dibujar dentro de un circulito, algunos lo dibujan con un cuadrado, cualquier figura, ¿ya? Y dentro del círculo el valor del elemento, ¿ya? O por lo menos algo que nos indique qué elementos estamos haciendo referencia, ¿ya? Y para indicar las conexiones entre los elementos, vamos a utilizar una línea no dirigida o líneas dirigidas, ¿ya? Cuando expresemos líneas dirigidas, vamos a estar hablando de que estamos representando grafos dirigidos. Y cuando utilicemos líneas no dirigidas, vamos a estar hablando de grafos no dirigidos. Entonces, con flecha o línea dirigida, dirigidos. Y sin flecha, no dirigidos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando utilicemos una línea no dirigida, quiere decir que la conexión es válida en ambos sentidos. O sea, que uno es como una carretera en la que puede ir y volver. Ustedes se recordarán esto, ustedes ya han llevado ciertos grafos en algunas de sus materias. ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, ¿En qué asignatura han llevado grafos ya? ahora Al estamos menos en teóricamente. Estructura discreta. Estructura discreta. Sí, ¿no es cierto? En estructura discreta. Seguramente ya tenían conocimiento de lo que eran relaciones, ¿ya? Entonces, no es muy desconocido esto. Inclusive si ustedes, si es que le han dado ese libro de matemáticas o matemática discreta para computadoras, algo por ahí, no recuerdo muy bien, o estructuras discretas para computadoras, no recuerdo el libro, ahí llevan teoría y también hay formas de representarlo en computación, ¿ya? Entonces, si vamos al concepto que les dije que eran dos conjuntos, de uno de los vértices y otro de las aristas, puede ser que si ustedes almacenan los vértices en su representación, pueden hacerlo o no hacerlo. Por ejemplo, este grafo no dirigido tendría como conjunto de vértices los elementos 1, 4, 5, 7 y 9, y como aristas, este conjunto que representa pares ordenados, ¿no? Que indica que hay una conexión entre un vértice a un vértice B. Pero como es bidireccional el significado de la línea, por ejemplo, como hay un vértice, como hay una línea entre A1 y 4, ustedes en el conjunto de aristas van a tener el par ordenado 1, 4 y también el 4, 1. Si se fijan, está en el conjunto
de pares ordenados. Y lo mismo pasa con todos los otros que tienen su representación gráfica con una línea entre los vértices que ustedes tienen, ¿ya? Después están los grafos dirigidos, en la que ustedes normalmente van a tener, como les dije, el vértice y el conjunto de aristas. Claro que en este caso solo van a tener el par ordenado entre, que indica la conexión de un vértice A a un vértice B en el sentido de la flecha. O sea que si quieren tener de A a B y de B a A, tiene que haber una flecha de A a B y otra flecha de B a A, ¿ya? Como es el caso en el gráfico de E a H, ¿ya? Entonces esa es la forma en la que se podría representar en papel, si quieren, ¿ya? Entonces hay que buscar formas de presentarlo eso en computación. Entonces ya habíamos adelantado que tenemos grafos no dirigidos, ¿ya? Que se representan así, grafos dirigidos. Ahora, algunos conceptos que deben conocer en lo que es grafos es el concepto de adyacencia. Siempre hago especial énfasis en este concepto de entenderlo bien, sobre todo en los grafos dirigidos, porque a veces el alumno lo entiende al revés y termina dando por lo menos un examen entendiéndolo al revés, por lo cual responde mal las preguntas y a veces saca mala nota en el examen parcial. Entonces, cuando hablamos de un grafo no dirigido, ya vamos a hablar que existe una adyacencia entre el vértice A y B si existe una línea no dirigida que los une. Entonces, A es adyacente a B si hay una arista que los une. Y en el caso particular de un grafo dirigido, ya diremos que B es adyacente a A, ya si existe una línea dirigida o un arco, como dice la diapositiva, que sale de A y llega a B. Entonces, si sale de A y llega a B, B es adyacente a A. Si sale de B y llega A es adyacente a B. ¿Ya? Entonces, para que sean adyacentes en ambos sentidos, como lo es un grafo no dirigido, tiene que haber una flecha de A a B y luego una flecha de B a A. Si solo hay un sentido, entonces la adyacencia es del que sale hacia el que llega. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Otro elemento que tal vez, otro concepto que tal vez ya conocen y lo han de haber visto en estructura discreta, como ustedes mismos me han dicho, es la conexión en los grafos. Entonces, en los grafos no dirigidos, se considera un grafo conexo o conectado, como dicen en alguna literatura, si los elementos del grafo, o sea, los vértices, están conectados formando una sola isla o una sola ruta caminera, pueden llamarla así. Quiere decir que no hay partes de un grafo que están conectados y partes de otro grafo que no están conectados, ¿ya? Que solamente están conectados con algunos, ya tienen que estar conectados de alguna manera, ¿ya? Lo mismo pasa en los grafos dirigidos, pero ahí hay que hacer una diferenciación, ¿ya? Un grafo dirigido también puede ser conexo, pero como tiene su significado la flecha, ¿ya? Ustedes tienen que tomar en cuenta el hecho de que si un grafo puede ser fuertemente conexo o débilmente conexo, ¿ya? Entonces, la diferencia básica radica en que si un grafo, ¿cómo podemos explicarle? En un grafo no dirigido, en un grafo dirigido hay conexión fuerte. Si ustedes agarran cualquier vértice y de ese vértice hay una forma de llegar a todos los otros. Y así con todos los vértices. Si se da esa situación, entonces ustedes están hablando de un grafo fuertemente dirigido. El caso de un grafo débilmente conexo, igual se ve como una sola red, no como más de una red, en otras palabras, ya si utilizamos el término correcto. Pero la diferencia está en que si usted puede ser que si usted agarra algunos vértices no pueda llegar a todos los otros, saltando de ese vértice a otros, ¿ya? Entonces, visualmente se ve como una sola recta,
Pero si ya ustedes comienzan a recorrer el grafo partiendo de un vértice a todos los demás, puede ser que haya algunos vértices que ustedes elijan y no puedan llegar a esos, a todos los grafos, ¿ya? Esa diferencia tienen que aprender a notar. Y nosotros vamos a tratar de implementar eso, de cómo validar si un grafo cumple o no cumple esa situación. ¿Está claro? Disculpe, ingeniero. Sí. Entonces, conexo, eso lo que trata de decir es que haya conexión recorriéndolo el grafo, digamos, de un nodo. No, depende. Primero, visualmente hablemos, es conexo en un grafo no dirigido si es una sola red. ¿Me entiende? Sí. Y es no conexo si usted ve el dibujo de su grafo y ve una red por un lado con algunos elementos conectados por un lado y otra red por otro lado con otros elementos conectados por otro lado, pero que no se conectan con el otro pedazo. Entonces ahí se puede decir que tienen dos redes camineras aisladas o dos islas. En donde, si ustedes se acuerdan cómo es una isla, son porciones de tierra que están separadas por agua, ¿sí o no? Entonces, Sí. si ustedes ven solo una isla, quiere decir que todos los elementos están ahí, están conectados de alguna manera, ¿ya? Entonces quiere decir que ese grafo no dirigido es conexo, ¿ya? Pero cuando ya hablan de un grafo dirigido, puede darse que ustedes gráficamente vean que es una sola isla, ¿ya? O una sola red de flujo, de camino, de lo que ustedes quieran, pero como ya tiene dirección la flecha, va a ser fuertemente conexo. Si no importa en qué vértice se paren, pueden llegar a todos los otros. Y es débilmente conexo, aunque se vea visualmente como una sola red. Si en algunos vértices que se paren, pueden llegar a solo alguno o a ninguno. ¿Cuándo se puede dar eso? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un vértice que solamente tiene líneas de llegada. Entonces, eso tienen que aprender a diferenciar. No sé si con eso aclaro su pregunta. Sí, ingeniero, eso se entendió. Perfecto. Sigamos entonces. Permítanme buscarles un ejemplo para que lo vean. Por ejemplo, este es un grafo dirigido y este es, perdón, no dirigido, conexo. Que si ustedes ven es una sola isla. Por ejemplo, si yo tuviera un vértice número 3 o número 4 por ahí flotando que no se conectan con ninguno de los otros, ya ese no es conexo. O si tuvieron 3 y 4 que están conectados entre ellos, pero no con ninguno de los otros, también es no conexo ese grafo dirigido. Acá en este caso, en este grafo dirigido, es un grafo conexo, pero como ya estamos hablando de dirigido, hay que hacer la diferencia entre débil y fuerte, entre débilmente conexo y fuertemente conexo. Y este grafo es débilmente conexo, porque si ustedes se paran, por ejemplo, en el vértice 1, pueden llegar al 2, pero no pueden llegar al 0, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, ese sería débilmente conexo. ¿Cómo sería para que sea fuertemente conexo? ¿Qué le aumentarían? ¿Qué conexión le aumentarían? ¿O qué conexiones aumentarían en este grafo para que sea fuertemente conexo? Una conexión entre el 2 y el 0. Puede ser una conexión entre 2 y 0. Ya, y si no aumento entre 2 y 0, ¿qué otra conexión podríamos aumentar? 1 y 0. Entre 1 y 0, ¿no es cierto? Y con eso ya lo hago fuertemente conexo. Ahora hay un último término que hay que manejar y fíjense que el otro decía que haya camino, no importa de qué longitud, o sea que usted puede ser que parta del vértice A y pueda llegar al vértice B cruzando por otros vértices intermedios, o sea que no hay directo camino entre A y B. Pero un grafo se considera completo cuando es conexo. Cuando es conexo, fíjense, ya tiene que ser conexo. Cuando ustedes agarran un vértice cualquiera de su grafo y pueden llegar a cualquiera de los otros a través de una sola arista. ¿Qué quiere decir? Que no tienen que cruzar varias aristas para llegar a todos los otros vértices. ¿Qué quiere decir? Entonces yo tengo los vértices 1, 2, 3, 4, 5 y me paro en el vértice 1. El grafo va a ser fuertemente completo si yo agarro
Y partiendo del vértice 1 puedo llegar en un solo salto al vértice 2, en un solo salto al 3, al 4, al 5, y así sucesivamente con todos los datos. Del 5 puedo llegar al 4, al 3, al 2, al 1, del 3 al 1, 2, al 4 y al 5, y así sucesivamente. Ese es un grafo completo. ¿Ya? ¿Tiene la idea? Sí. Bien. Entonces, sigamos. Otra cosa que vamos a necesitar, sobre todo para resolver alguno que otro algoritmo que tenemos por ahí, es comprender el grado dentro de un grafo. Y básicamente el grado se lo establece para cada vértice. ¿Ya? Porque no hay una restricción específica para el número de conexiones que puede tener un grafo, un vértice, solo limita la cantidad de vértices que tiene el grafo. ¿Ya? En un árbol, que era un grafo especial, podría haber, si era árbol binario, a lo sumo, dos conexiones de un nodo hacia otro, ¿ya? De un padre hacia sus dos hijos, ¿no es cierto? Si era m vías, el orden daba el tope. Acá lo da el número de vértices que tiene en ese momento, pero como le podríamos dar vértices, al grafo, entonces eso no es fijo, ¿ya? Entonces un grafo no dirigido, el grado de un vértice lo da el número de líneas que salen o que tiene ese vértice. No puedo decir que salen o entran porque es no dirigido, entonces básicamente son el número de aristas que contienen a ese vértice o que ustedes ven visualmente que tiene ese vértice dibujado que salen o entran, ¿ya? Pero un grafo dirigido, ustedes van a tener el grado de entrada de un vértice y el grado de salida. Y el grado de entrada, valga la redundancia si quieren, lo van a dar o lo van a contar por las líneas o las flechas que llegan a ese vértice. Ese es el grado de entrada. Y el grado de salida lo da las flechas que salen de ese vértice. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven en este grafo que les he dibujado acá, el grado del vértice 1, ¿cuánto es? El grado de entrada. No podemos hablar de grado solamente porque es dirigido. Del vértice 1, ¿cuál es su grado de entrada? 2, exactamente, porque lleva una flecha de 0 y una flecha del 2. ¿Y cuál es su grado de salida? 1. ¿No es cierto? Porque solamente uno sale. Eso tienen que tener claro, ¿ya? Ese concepto se utiliza, por ejemplo, vamos a ver un algoritmo que se llama el ordenamiento topológico, que calcula en grafos o dirigidos, y ahí vamos a necesitar manejar el grado de entrada, ¿ya? Y jugar con ese concepto de alguna manera para poder resolver o implementar ese algoritmo. Ya vamos a ver su utilidad. ¿Está bien? Otra cosa que ya estuve hablando que se llama el camino. Entonces, normalmente un camino de longitud n, o sea, de n elementos, está dado por una secuencia de n vértices, ¿ya? Perdón, en realidad de n más un vértice, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener n aristas, lo cual implica que esos n más un vértice están conectados uno detrás de otro. O sea que si tengo los vértices B1, B2, B3, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, en ese orden, quiere decir que si hay ese camino, quiere decir que hay una conexión entre de 1 a 2, luego de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y así sucesivamente hasta llegar al vértice en la lista en la posición n más 1. ¿Ya? O si quieren, si empiezan desde la posición 0, desde la posición 0 hasta la posición n. ¿Ya? Entonces eso es lo que se conoce como un camino, un grafo. También ya lo han de haber visto ustedes en lo que aprendieron en estructuras discretas. ¿Ya? En computación hay maneras y maneras de representar grafos. ¿Ya? Ustedes pueden representarlo mediante matrices de adyacencia o de incidencia y lo mismo listas de adyacencia o incidencia, dependiendo qué quieren hacer. Nosotros solo vamos a ver o vamos a tratar de aprender cómo se representa mediante matrices de adyacencia o listas de adyacencia. ¿Ya? Entonces, en una matriz de adyacencia, si ustedes representan un grafo, ya sea dirigido o no dirigido, ustedes van a necesitar tener una matriz que va a ser cuadrada, ¿ya? En la cual se van a representar los arcos o las aristas que hay entre los vértices desde la posición
el vértice 1 hasta el vértice n. O sea que si ustedes representan una matriz, por ejemplo, en Java, en C++, tienen n vértices, van a tener una matriz cuadrada de n por n, en donde van a tener desde la posición 1 hasta la posición n-1 en fila, y lo mismo en columna. Internamente ya se puede decidir si dentro de la representación se guardan los vértices, o para hacerlo más simple, que es lo que vamos a hacer esta vez este semestre, es solamente almacenar las aristas, ya sea mediante una matriz o una lista de adyacencia, y los vértices dejarlo para que lo manejen fuera del grafo, ¿ya? En la lista de adyacencia, ustedes, en vez de tener matrices, ustedes van a tener posiblemente una lista de vértices, si es que se la almacena dentro del grafo. No lo vamos a hacer esta parte. Y también van a tener una lista que representa las aristas entre los vértices, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a una matriz de adyacencia y la representamos mediante matriz de adyacencia y no guardamos los vértices en la estructura, supongan que tenemos los vértices 0, 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a tener una matriz que vaya de la posición 0 hasta la posición 4 en filas y columnas. Y se pone un 0 cuando no hay arista entre el vértice A y B, y un 1 cuando sí hay. En este caso, como estamos viendo un grafo no dirigido, ¿ya? Vamos a tener una representación de una matriz simétrica, ¿no es cierto? Porque si tengo un valor, un 1 en la posición 0, 3, también quiere decir que voy a tener un 1 en la posición 3, 0. ¿Por qué? Porque puedo ir de 0 a 3 y de 3 a 0, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué pasa si mi grafo es de ciudades? Tengo Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y demás. Como le dije, si usted no lo representa dentro del grafo, igual, suponga que tiene 5 elementos, solamente está guardando Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre y no sé. Suficiente, ¿no es cierto? Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre y, digamos, Tarija, ¿ya? Entonces su matriz va a ser 4 por 4 igual, de la posición 0 a la posición 4, porque no hay cómo cambiar eso de los índices. Y ya usted en su control interno dice cuál se representa por la posición 0, cuál la posición 1, cuál la 2 y así sucesivamente, ¿ya? En el caso de un grafo dirigido es lo mismo, pero no necesariamente va a ser una matriz simétrica porque solamente van a representar con 1 en las posiciones que indica conexión de una flecha que sale de un vértice al que sale una flecha y llega a otro indicado por un 1. Por ejemplo, ustedes tienen una flecha entre el vértice 0 y el vértice 4, ¿lo ven? Por eso en esa fila solo hay un 1 en la posición 0, 4, ¿ya? Y así sucesivamente. Y en este caso visualmente se nota que no es una matriz simétrica. En el caso de una lista de adyacencia, ustedes van a tener una lista de listas, en el cual verticalmente van a representar las posiciones internas de cada uno de sus vértices, ¿ya? Como ustedes lo están controlando, cuál es la posición 0 y así sucesivamente. Y como elemento de cada posición, en esa lista de listas van a tener otra lista que representa a qué vértice yo puedo llegar desde el vértice representado por la posición 0. Si yo tengo, por ejemplo, en este grafo no dirigido, aristas de 0 a 1, entonces en esta lista de adyacencia de la posición 0 tiene que haber el vértice 1, porque quiere decir que puedo llegar de 0 al 1. Si tengo una arista de 0 a 2, también en esa lista de la posición 0 tengo que poner el elemento número 2, porque quiere decir que también, tengo una arista del vértice 0 al vértice 2. Y así sucesivamente. Y preferentemente se lo mantiene ordenado, aunque podrían no tenerlo, pero en la mayoría de las literaturas lo manejan ordenado, ¿ya? Lo mismo en grafo dirigido. Fíjense que acá hay una pequeña diferencia en esta representación, que en esta representación se está guardando el valor del vértice. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en el área de datos tengo el valor del vértice, que en este caso es el 0, y su lista de adyacencia, que por facilidad o por simpleza yo elegí representar las mismas posiciones con los valores de los vértices. Que por ejemplo yo acá debería haber guardado A, B, C, si en vez de tener 0, 1, 2 tenía A, B, C. Pero en las adyacencias no iba a guardar A, B, C, iba a guardar la posición respectiva. Si A estaba en la posición 0, entonces si había una arista involucrando a A, tenía que guardarse en las adyacencias 0. Y si A o B estaba en la posición 1, entonces en las adyacencias, aunque verticalmente he guardado el vértice, horizontalmente tengo que guardar la posición que representada por ese
por ese vértice, ¿ya? Algunos lo hacen directamente, guardan el valor verticalmente del vértice y mantienen el valor en la lista de adyacencia, pero normalmente se hace así como les estoy diciendo, ¿ya? Acá, otra vez lista de adyacencia, ya no guardando el valor del vértice, sino simplemente teniendo una referencia a la posición, ¿ya? Entonces, bajo estas formas de manejar, si no guardamos los vértices en el grafo, que normalmente muchos no lo guardan, entonces los métodos de mantenimiento de su grafo van a tener un método de insertar vértice que no recibe parámetros, ¿ya? Vamos a tener y fíjense qué es lo que hace, se inserta un vértice correlativo desde la posición 0, ¿ya? O sea que si ustedes tienen matrices, ya saben, va a ver de la posición 0 hasta la posición n-1. Y para insertar aristas, ustedes indican posiciones, posición de la posición 1 a la posición 2, de la posición 3 a la posición 5, y no se olviden, cada posición ustedes internamente controlarían en su aplicación, pero fuera del grafo, ¿ya? El grafo solo controlaría las adyacencias. También tendríamos cómo eliminar vértice. Ahí sí tenemos que recibir un parámetro porque no vamos a eliminar siempre el último vértice, por ahí queremos eliminar un vértice intermedio. Eliminar arista, que indica de qué posición a qué posición quiero eliminar, la cantidad de vértices y la cantidad de aristas, ¿ya? Eso mínimamente como operaciones básicas de un grafo. Ya luego hay que ver qué operaciones más o qué algoritmos adicionales vamos a implementar. Entonces, bajo esta idea, ustedes van a tener solo una lista de adyacencia o una matriz de adyacencia. Fíjense, podría ser de esta manera o podría ser como clases, una grafo y otra grafo dirigido, ¿ya? Entonces, esto solamente es un planteamiento. Si almacenan el valor real del vértice en el grafo, entonces fíjense, el insertar vértice ya recibe parámetros, y los otros de insertar, eliminar tanto vértice como arista, ya tienen que recibir el valor del vértice, ya no su posición. ¿Está claro? Entonces, si fuera lista de adyacencia, ustedes tendrían que tener guardado la lista de vértices, o una estructura que les almacene los vértices sin repetidos, y tendrían que tener la lista de adyacencia como lo tenían en la anterior representación. Lo mismo sería si es matriz de adyacencia, podrían tener una lista de vértices y además una matriz de adyacencias que representa la adyacencia entre los vértices que almacenan en su grafo. Podría ser así, podrían representarlo mediante una clase grafo y una más específica, una clase grafo dirigido, dependiendo de cómo decidamos implementarlo, que se lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Como siempre, igual que en los árboles, tenemos que saber formas de recorrer un grafo. Si no sabemos recorrer un grafo, no vamos a poder darle solución a muchos problemas que se plantean sobre grafos, porque realmente sobre grafos, sobre todo sobre los grafos que vienen en la siguiente unidad, hay muchos problemas que se pueden resolver en la vida real, ¿ya? Porque no se olviden, un grafo representa la conexión entre elementos de un conjunto. Entonces puede ser una red de agua potable, una red de computadora, una red de transporte de micros de una ciudad, o interprovincial, o interciudad, departamental, ya sea de buses, de aviones, de trenes, de lo que quieran representar, ¿ya? Entonces, hay situaciones que se pueden resolver con grafos, muchas, ¿ya? Entonces, como un árbol era un grafo especial y existían básicamente dos tipos de recorrido, en profundidad y en amplitud, o sea, por niveles o en profundidad, ¿ya? Si lo cambiamos de otra manera. Sigue existiendo en grafos porque básicamente es derivado de un grafo. Pero, por ejemplo, lo vamos a llamar recorrido en amplitud o en anchura, y lo vamos a reconocer por sus acrónimos en inglés, BFS, ¿ya? O recorrido en profundidad, que en árboles se subdividían en tres. Aquí simplemente existe recorrido en profundidad. Y lo vamos a conocer por su acrónimo en inglés, DFS, ¿ya? Cada uno de estos recorridos necesita de una estructura auxiliar para implementarse, ¿cierto? Si se recuerdan, el recorrido en anchura o en amplitud o por niveles que se llamaban en los árboles necesitaba de una cola. Acá igual, ¿ya? Van a necesitar de una cola. Y el otro, los recorridos en profundidad, que ahí solamente vamos a ver uno, va a necesitar de una pila o va a necesitar hacerse recursivamente, ¿ya? Entonces, para recorrer en amplitud, ustedes comienzan por un vértice. Y si se acuerdan, en los árboles empezaban por la raíz aquí, ¿no?
se recibe como parámetro por cuál vértice se quiere empezar, ¿ya? Porque no es que fijo van a empezar por un vértice, ¿ya? Y de ahí van recorriendo en amplitud hacia todos los otros vértices que puedan llegar a través de sus aristas partiendo de ese vértice A, ¿ya? Entonces, como nos dije, necesitan de una cola y les he puesto un resumen de paso de lo que de lo que se debe hacer para representar o implementar ya en un programa, ya teniendo la representación del grafo, el recorrido primero en amplitud y anchura, ¿ya? Y acá, por ejemplo, les puse una breve explicación guardando los vértices en el grafo, ¿ya? Para variar el ejemplo en el que no les guardaba, ¿ya? Y te dirán, esto no se puede hacer sin guardarlo. Sí, debería haber puesto 0, 1, 2, 3, 4, 5 y externamente ya los vértices no serían parte de la representación del grafo, ¿ya? Entonces, si yo hago un recorrido primero en amplitud, partiendo del vértice A en este caso, ¿ya? Pueden partir de cualquier vértice, uno elige por cuál. Y el recorrido no necesariamente va a sacar todos los vértices. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes visualmente ven este grafo, ¿no? Este grafo dirigido, si parten de A, pueden llegar básicamente a todos menos al vértice K. O sea que ese vértice K no va a salir en el recorrido. Si ustedes parten del vértice K, van a poder llegar a algunos vértices, pero no a todos, ¿no es cierto? ¿A qué vértice, por ejemplo, no podrían llegar así visualmente si parten del vértice K? Ya luego vamos a ver cómo se hace el recorrido. Al vértice C y A. Al vértice A. Exactamente, pueden llegar al vértice C y A. Bueno, ahora veamos cómo se hace el recorrido. Ya, entonces, fíjense, yo he representado horizontalmente la cola y el primer elemento que entra a la cola es el que nos pasa como parámetro y lo marqué con rojo ahí en el gráfico. Lo metemos a la cola y lo marcamos. ¿Por qué se marca? Como para no volver a visitar ese vértice. En el caso del árbol no era necesario porque nosotros íbamos recorriendo y no había forma de volver. En este caso sí hay. Y en algunos casos, por ejemplo, si yo voy de A a B y luego de B a D y luego a E, fíjense que ahí podría volver otra vez a B y entrar en un bucle, otra vez paso a B, luego a E y otra vez a B, y entonces yo debo controlarlo de alguna manera, entonces por eso se los marca, ¿ya? Entonces, fíjense que vamos a hacer, metemos a la cola y lo marcamos, y luego comenzamos a iterar en esa cola hasta que quede vacía. Entonces sacamos el primer elemento que toque, o el elemento que toque de la cola, y lo metemos como parte del recorrido, ¿ya? Ese es el primero que vamos a visitar. ¿Y qué hacemos? Visitamos todos los adyacentes o recorremos todos los adyacentes no marcados de ese vértice que estamos sacando de la cola y metiendo en el recorrido. Y si se fijan, los adyacentes a A son B, C y G. Entonces, los visitamos y, perdón, recorremos todos los adyacentes de ese vértice A y vamos metiéndolo a la cola si no están marcados. Y cada vez que lo metemos en la cola lo marcamos. Por eso hemos metido todos, porque ni B, ni C, ni G estaban marcados. En ese momento lo estamos marcando. Entonces quedan en la cola B, C y G. ¿Cuál toca sacar de la cola? Toca sacar B. Vamos al recorrido y visitamos todos los adyacentes de B. Y en este caso el único adyacente de B es D. No tiene otro adyacente. Entonces, como no está marcado, ya, lo metemos en la cola y lo marcamos. Entonces quedarían, en la cola quedarían C, G y D. Sacamos el siguiente elemento que está en la cola, que sería C, y lo metemos al recorrido, lo visitamos si quieren, y comenzamos a ver cuáles son los adyacentes de ese vértice C que no estén marcados. Tenemos como adyacente de C solamente E. Como no está marcado, metemos a la cola y lo marcamos. Y así sucesivamente. Fíjense que luego seguimos con el vértice G. De ese vértice G, fíjense, se abre como un abanico. Todavía no hemos avanzado a ninguno que no sea adyacente directo de A. Hemos visitado B, C y ahora nos toca A. Entonces, esa habilidad esa función de visitarlo en forma de abanico, o sea, en anchura, por eso se dice, nos lo da la cola. Porque la cola hace que respetemos la forma en que hemos ido introduciendo los elementos en esa estructura. Entonces sacamos G y tiene como adyacente E, ¿no es cierto? No está marcado, ya dije, lo marcamos y lo ponemos en la cola. Luego nos tocaría sacar el vértice, ¿cuál?
H. Quedan G, D y E. El D. G, D y E. Sacamos G, ¿no es cierto? Y ahí nos quedamos. Repetimos momentáneamente el D. Y el C. ¿Y cuáles serían los adyacentes de G? Los adyacentes de G, ¿cuáles son? Son E, son H y son I. De esos tres vértices, ¿cuál ya está marcado? E. E. Entonces, ese E puede ser que ya haya estado en la cola o todavía esté en la cola. Pero ¿cómo sabemos que ya lo hemos procesado? Porque tenemos algo que hemos utilizado para marcar y ya estaba marcado, entonces ese no vuelve a entrar a la cola. Ya está todavía, no lo hemos sacado. Entonces, ustedes me dirían, ¿lo controlamos con la cola? No, porque no necesariamente. Puede ser que ya haya salido porque ya lo visitamos, pero entonces si lo controlamos por la cola, no nos serviría. Por eso tenemos otra estructura auxiliar. Entonces, en vez de meter E, vamos a meter solamente H e I. Esos elementos entran a la cola y me toca sacar el siguiente elemento. ¿Cuál sería el siguiente elemento? D. D, ¿no es cierto? D tiene adyacente. ¿Cuáles son sus adyacentes? Serían E. ¿Y cuál más? Solo E. Solo E. ¿Ya está marcado? Sí, ya está marcado. Ya está marcado. Entonces no lo metemos a la cola, solamente visitamos ese D colocándolo en el recorrido. Entonces luego de sacar D, quedarían solamente E, H e I en la cola. Sacamos el siguiente elemento que es E, y ese tiene como adyacente solamente B, pero B ya está marcado, entonces no lo metemos a la cola, solamente lo agregamos al recorrido de ese E, lo estamos sacando de la cola. Quedan H e I, sacamos el siguiente elemento que es H. ¿H tiene adyacentes? No. No tiene, entonces no hay nada que agregar a la cola, solo queda I. Sacamos I, lo metemos en el recorrido y vemos si tiene adyacente. ¿Tiene adyacentes I? Sí, F. Tiene uno, ¿no es cierto? Que es F. Y no está marcado. Va a la cola y lo marcamos. Luego nos queda solamente F, que es el último que metimos como adyacente de I. Lo sacamos de la cola, lo visitamos, lo ponemos en el recorrido y vemos si tiene adyacentes que no estén marcados. Fíjense, tiene dos adyacentes, D y G, pero ya están marcados. Entonces, no hay nada que meter en esa iteración. Y como no hay más elementos en la cola, se acabó el recorrido en amplitud. ¿Ya? Esa sería la forma en que se recorre o que trabaja el recorrido, el BFS. El DFS es muy parecido, pero la diferencia está que lo tienen que hacer con una pila o lo tienen que hacer recursivo. ¿Ya? Entonces, como dice acá, utiliza una pila y de la misma manera que el BFS necesita que ustedes le pasen qué vértice del grafo va a utilizar como vértice de partida. Y dirán, ¿por qué no hay un solo punto? No, porque cuando ustedes viajan, por ejemplo, y quieren ver a qué ciudades pueden viajar, ustedes eligen en la ciudad en donde están. Puede ser que estén en Santa Cruz, comienzan a viajar y digamos que en otro momento después de viajar quieren ver a dónde pueden viajar, inclusive a Santa Cruz, partiendo, supongan que están en Potosí, quieren ver a dónde pueden viajar partiendo de Potosí. Entonces, ustedes tienen que disponer de qué vértice quieren hacer el cálculo del recorrido que están queriendo realizar. En el caso del DFS es muy parecido, pero en vez de utilizar una cola, una pila, como les dije, y tiene más o menos la misma idea, solamente que la pila va a hacer que no respetemos el orden en el que estamos metiendo los elementos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la pila se comporta, el primer elemento que entra es el último en salir, y el último en entrar es el primero que sale, ¿no es cierto? Entonces ahí va a cambiar un poco el recorrido, van a ver que va a acabar tan hondo como puede, y cuando ya no pueda ir, recién va a volver hacia atrás para ver si puede ir por otro lado. Entonces, si vamos partiendo desde A, como vértice de partida, lo metemos en la pila y lo marcamos. Luego comenzamos a iterar en la pila hasta que sea vacía y en cada iteración vamos visitando los adyacentes o vamos recorriendo los adyacentes o revisando el término correcto, los adyacentes del vértice que sacamos de la pila y si no están marcados se meten a la pila. Entonces fíjense, el tope está al lado derecho del dibujo que estaba dibujado horizontalmente. Si vamos a meter los adyacentes de A, van a ingresar, si lo hacemos en orden, entrarían B, C y G. Si invertimos el orden, serían G, C y B, ¿no es cierto? Vamos a respetar el orden. Pero fíjense, estamos metiendo, o vamos a invertir el orden, en otras palabras. Puede ser que ustedes lo tengan en orden inverso. ¿Por qué lo he invertido el orden acá? Para que me salga el resultado igualito como cuando hago una implementación utilizando recursividad. ¿Se acuerdan que eso hicimos en árboles? Si hacíamos con una pila, primero, como los recorridos eran, por ejemplo, en orden, posorden, preorden,
Siempre que íbamos a visitar los hijos, primero se hacía el hijo izquierdo y luego el derecho. Y cuando lo hacíamos eso así, recursivamente, pero si queríamos sacar exactamente el mismo resultado y lo hacíamos de forma iterativa con una pila, primero metíamos en la pila el derecho y luego el izquierdo, ¿no es cierto? Para que salga primero el izquierdo y luego el derecho. Por eso es que en el dibujo he invertido el orden, ¿ya? Entonces, si queda así la pila B, C y G, con ese orden para salir, saco B y reviso los adyacentes de B. El adyacente de B es D y no está marcado, entonces lo agrego a la pila. Fíjense que se pone por delante de C y G, o sea que ese D va a salir primero. Fíjense, no me estoy abriendo en forma de abanico, estoy cavando hasta ver hasta dónde puedo llegar. Entonces luego de esa iteración, necesariamente va a tener que salir el último que metí, porque es el primero que le tocaría salir por una pila. Sale D, D tiene adyacente E, no está marcado, lo pongo en la pila y lo marco como visitado y ese elemento D quedaría ya en el recorrido. Fíjense que ahora metí E y ese toca sacar. Saco ese, lo pongo en el recorrido y veo si sus adyacentes, si tiene adyacente y si están marcados. Fíjense, tiene adyacente, es B, pero ya está marcado, entonces ese no lo voy a agregar a la pila. Entonces vuelvo para atrás a D gráficamente, pero la pila me está permitiendo hacer eso. ¿No es cierto? No hay a dónde más ir. Entonces voy a volver a B. ¿Cómo lo estoy controlando eso? Con la pila. Saqué E, tiene adyacentes E, sí, pero ya estaba marcado, no lo metí. Entonces me toca sacar el siguiente. ¿Cuál me tocaría sacar? Me tocaría sacar C. C tiene adyacente, sí, E, pero E ya estaba marcado, entonces no se ingresa ese E a la pila. Me toca ir a G. G tiene adyacente, sí, tiene E, tiene H y tiene I, pero solamente voy a meter en la pila los que no estén marcados y así sucesivamente. Fíjense que eso hace que cuando parta por un vértice vaya hasta llegar a lo más profundo y luego recién voy retrocediendo para ver si tengo otra alternativa, que es lo que pasó hace rato en el BFS. Respeté el orden en que se ingresaron los adyacentes del primer vértice y así sucesivamente. ¿Claro? Entonces esa es la forma en que trabaja el recorrido primero en profundidad o DFS. ¿Ya? Ustedes pueden utilizar tal vez una estructura adicional para representar eso en un grafo dirigido o no dirigido. Puede ser una lista de adyacentes, perdón, un arreglo con la misma cantidad de vértices para marcarlo con falso, o perdón, desmarcado con falso y marcado con verdadero, o lo que a ustedes se les ocurra para poder indicar que un vértice ya ha sido visitado. ¿Ya? Entonces, en los grafos, si se recuerdan, ustedes hablaron de matriz de caminos. Entonces, para poder hablar de matriz de caminos, hablamos de una representación a través de matrices o algo que permita manejarlo como si fuera una matriz. Y una matriz de caminos básicamente representa todos los caminos que pueda haber entre los vértices de un grafo, no importa de qué longitud sea. Si hablamos de una matriz de caminos de longitud 1, estamos hablando de la matriz de adyacencia del grafo. Si hablamos de una matriz de caminos de longitud 2, es básicamente el resultado de multiplicar la matriz de adyacencia por ella misma. O sea, A por A, si A fuera la matriz de adyacencia. Y en esa matriz solamente van a aparecer con 1 entre los vértices, o lo que representa la conexión entre los vértices, entre los que hay solamente caminos de longitud 2, ya no aparecerían los de longitud 1. Si hablamos de matriz de camino de longitud 3, solo aparecería marcado con 1 o con verdadero en su matriz de adyacencia. Solo entre los vértices que hay caminos de longitud 3 y así sucesivamente. Y la matriz de camino representa la unión de todas esas matrices. O sea, si es una matriz booleana, pues la suma booleana de todas esas matrices de camino, llegando hasta la matriz de camino de longitud n. O sea, el tope de aristas que puede haber para llegar de un vértice A a un vértice B. O sea que normalmente si tienen n vértices, ¿ya? Normalmente el tope va a ser 1 menos, n menos 1, ¿ya? Otra forma de calcular eso, que no sea, por ejemplo, calcular cada matriz y luego multiplicarles es el algoritmo de Warshall. Ustedes lo han visto en su estructura discreta, ¿sí o no? Sí. ¿O no lo vieron? Sí lo vieron, Sí. ¿no es cierto? Sí. Entonces, vamos a ver cómo se implementa. La verdad que la implementación del algoritmo de Warshall es el más sencillo que hay.
teniendo la representación, si es que lo tienen como una matriz. Si no lo tienen como una matriz, una lista de adyacencia, entonces hay que convertir eso en una matriz para poder resolverlo, ¿ya? O encontrar la manera de manejarla como una matriz, esa lista de adyacencia, para poder resolver el algoritmo de Warshall. Algo que hay que ver antes de terminar de ver lo que son las matrices de camino, es el hecho que ustedes pueden hablar de un cierre transitivo. Y básicamente dice lo que ustedes pueden leer en su representación. Dice que existe, fíjense, el cierre transitivo de un grafo G es otro grafo G, G' si quieren, que tiene los mismos vértices que del vértice G, ese es G', ¿ya? Pero ¿por qué se lo llama cierre transitivo? ¿Ya? Si es su cierre transitivo, si ustedes después de aplicar la matriz de camino obtienen una matriz que va a constar con todos los, ¿cómo les puedo decir? Que la matriz resultante de esa implementación, o sea, la matriz que representa el grafo G', si lo dibujamos o lo interpretamos, representa un grafo fuertemente conexo, ¿ya? Si ese grafo G' representa un grafo fuertemente conexo, entonces ese G' es el cierre transitivo de G, ¿ya? Pero si estamos hablando de un grafo fuertemente conexo, si obtenemos el grafo G', resulta en un grafo completo, entonces ese G' es un cierre transitivo de G, ¿ya? Porque ustedes van a obtener una matriz con puro unos, ¿ya? Todo uno, no va a ser una matriz dispersa que va a tener más ceros que uno. Entonces, si ese grafo G' es una matriz de adyacencia con solo uno, es el cierre transitivo de G. Entonces, de entrada, ese grafo original era un grafo fuertemente conexo, ¿ya? O sea, que ustedes si agarran una matriz de adyacencia de un grafo dirigido, ¿ya? Y de ese grafo dirigido calculan en la matriz de camino, y esa matriz resultante es puro unos. O sea que si ustedes lo dibujan como un grafo, va a ser un grafo completo. Entonces, si les da ese resultado, quiere decir que el grafo dirigido originalmente era un grafo fuertemente conexo. No se olviden que en un grafo no dirigido no hay ese concepto de fuertemente conexo. Entonces, si el grafo ya era conexo, sí o sí, no importa de qué manera se esté conectando, el grafo resultante va a ser una matriz con puro 1. Solo no va a ser puro 1 si es que el grafo no dirigido era no conexo. Pero si era conexo, va a salir puro 1. En el caso de un grafo dirigido, si era fuertemente conexo, va a salir la matriz de camino puro 1. Si no era fuertemente conexo, o sea, si era débilmente conexo o no era conexo, entonces la matriz de camino no va a salir puro 1, ¿ya? De eso habla el cierre transitivo cuando hablamos de la matriz de camino. El algoritmo de Warshall, normalmente ustedes eligen un vértice a la vez para ver a qué otros vértices se puede llegar usando como puente ese vértice. Y agregan en una estructura auxiliar, no en la original, esos caminos, marcándolos como uno. Y en una siguiente iteración vuelven a hacer lo mismo. Ven de qué vértice a qué vértice se puede llegar utilizando como puente ese nuevo vértice, tomando en cuenta las adyacencias que aparecieron en el paso anterior. Entonces, la implementación de eso se realiza a través de 3 bucles. El primer bucle les indica cuál es el pivote de su grafo, perdón, de su algoritmo, y los otros 2 bucles se utilizan para recorrer la matriz de adyacencia, ¿ya? Entonces, fíjense que ustedes parten de una matriz A, que sería la matriz inicial, y en cada iteración, que sería en este algoritmo el K, ustedes eligen un vértice con el cual van a pivotear. Fíjense que en este caso les puse una representación en la que en teoría estamos almacenando el vértice en el grafo, y por eso lo estamos marcando con una posición, porque necesitamos eso para la matriz, ¿ah? Y lo que hacemos es partir de esa matriz A como matriz base, y utilizamos como pivote ese vértice A.
en la primera iteración, y vemos si utilizamos ese vértice A como puente, a qué otros vértices que no llegamos de manera directa podemos llegar. Así visualmente, si ustedes ponen a mirarlo este grafo, ¿puedo llegar a un vértice al que no llegaba utilizando como puente el vértice A? ¿Sí o no? No se puede, ¿no es cierto? No se puede. Entonces, esa iteración terminaría con la matriz P0 idéntica a la matriz A. O sea que va a ser una copia porque no hay cómo. Ahora, vamos a la siguiente iteración, a la P1. Quiere decir que el vértice B es mi pivote. Así como lo ven gráficamente, ¿a qué vértice puedo llegar que no llegaba de forma directa utilizando como... ¿Entre qué vértices? Perdón, voy a cambiar el término. ¿Entre qué vértices puedo establecer un camino al que no tenía de forma directa, que no tenía con una arista, con una sola arista, utilizando como puente B, solo como puente B? ¿Entre qué vértices tengo un camino entre los cuales no tengo una arista que los conecte de forma directa, pero que puedo utilizar como puente B? A, B. B. A con B ya existe, ese no lo cuento. A con D, ese es 1, lo voy a dibujar con una flecha. Y A con E. Entonces, fíjense, en esa matriz P1, busquen esa posición de acuerdo a lo que estamos, aparece en P1 esas dos posiciones, fíjense, entre A y D. ¿Lo ven? ¿Cuál más? A y D, perdón. A y D. Esos dos aparecerían que no están arriba, fíjense. Este sería entre A y D, lo voy a dibujar con otro color. Sería este, ¿no es cierto? Y este sería este otro. ¿Sí o no? Entonces, la idea de que haya esos tres bucles es que ustedes tienen que ir, si lo hacen visualmente, no como lo hace la computadora, ustedes tienen que ir, bueno, voy fila por fila. De A a A puedo llegar utilizando como puente B, no, porque no hay cómo. No tiene sentido eso. Tendría sentido si lo que quiero es hallar un lazo. ¿Cuál más agregamos? En este caso, en que B es puente, falta uno. De D a D. De D a D, entonces yo tendría que colocar acá un lazo, ¿no es cierto? Por eso si ustedes se fijan de D a D, aquí también apareció uno. Antes no había, fíjense. Aquí no había. Aquí sí apareció. ¿Ya? Entonces fíjense que sí tiene sentido. Entonces vamos primero con la fila de A. De A a A puedo llegar a A cruzando por B, no. De A a B ya llegaba, entonces lo dejo. De A a C puedo llegar, puedo llegar usando como puente B, no puedo porque tendría que usar E más. De A a D puedo llegar utilizando como puente D, sí, eso ya lo habíamos visto. De A a E puedo llegar utilizando como puente E, sí. Entonces quedaría así. Luego voy a la siguiente fila. De B, ahí se van a dar cuenta que falta otra más. De B a B puedo llegar utilizando como puente B, ¿sí o no? No, no es cierto. No hay un lazo. Entonces ahí no va. De B a A puedo llegar utilizando como puente B, no hay. Aparte que no lo tenía, no tiene sentido. De B puedo llegar a C utilizando como puente B, no, tendría que utilizar además E. De B puedo llegar a D, ya llegaba, ¿no es cierto? Entonces, de B puedo llegar a E, ya llegaba, entonces eso no se toca. Luego voy a la siguiente fila, la fila 2 o 3, como, dependiendo con qué índice ustedes están empezando. En este caso sería la fila 2, estamos empezando del índice 0. Tomo C. De C puedo llegar a A utilizando como puente B, no puedo. Puedo llegar a B utilizando como puente B, no hay cómo.
De C puedo llegar a C utilizando como puente B. No, no puedo, aparte ya tenía el lazo. No necesito. De C puedo llegar a D utilizando como puente B. No. No podía ni utilizando como puente el E. Y así sucesivamente tengo que ir revisando todas. Eso es lo que, fíjense, si yo redibujara el grafo, que no lo voy a hacer, mi grafo quedaría, aparte de las líneas negras que tenía originalmente, en este paso en el que he utilizado como pivote B, ya me aparecen esos dos y este más. ¿No es cierto? Esas tres nuevas aristas. Entonces voy al siguiente pivote, que sería el vértice C. Para eso tengo la matriz P. Visualmente, jóvenes. Puedo llegar de un vértice al que no llegaba, incluyendo las líneas rojas, utilizando como puente C, ¿sí o no? ¿Y cuál sería? Si es que hay. Disculpe, en el anterior también se puede de D a E, ¿no? De D a E, sí, también se puede. Utilizando como puente B. Tiene razón, ese no lo vi. Y ha aparecido también, ¿no es cierto? No estaba acá. Ya, ese faltaba. Vamos a hacer con otro color el de pivote C. Vuelvo a preguntar, ¿a qué vértices puedo llegar o crear una arista que no había utilizando solo como puente o como pivote C gráficamente? De E a E. Exactamente, de E a E. ¿Algún otro? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay? No, creo que no. No, no hay. Por eso es que aparece este 1. ¿Ya? Ahora ya no hay más que hacer. Obviamente, si lo hago como lo hace el programa, tendría que ir fila por fila, columna por columna, ¿no es cierto? Ahora me toca ir con pivote, hagámoslo con este lila, D. A ver, visualmente, jóvenes, ¿a qué vértices puedo llegar a los cuales no tengo arista ahorita? ¿Ya? Utilizando como puente el vértice D. Tomen en cuenta las líneas diferentes a color negro. También. De B a B. De B a B. ¿Algún otro? Que no haya. No, ya que hay. No los que ya haya. Alguno me diría de B a E, yo le diría así, pasando como puente D, pero ya tengo, entonces ese ni lo toco. No hay más, ¿no es cierto? Otros me dirían de A a E, pasando por la línea roja de que va de A a D, y luego por la línea roja que va de D a E, pero ya tenían una que va directo de A a E, utilizando, que salió en el paso en el que B era pivote, ¿no es cierto? Entonces, no tiene sentido. Quedaría ahí, ¿no es cierto? Hagamos con otro color, el último. Vamos, hagámoslo este celeste. Así, como está actualmente, con todos los colores que ya le hemos puesto. ¿Entre qué vértices tengo que aumentar una línea en el dibujo, una arista en el dibujo, utilizando como puente el vértice E? De A a C. De A a C, sí, porque puedo ir de A a E y de E a C. Entonces aquí aumento una línea. ¿Cuál más? Y aquí se aumenta uno, de A a C. Aquí no había, fíjense, aquí no había. Ahora De hay. C a B. De C a B, utilizando como pivote E. ¿Están de acuerdo? No sería de Sí. B a C. De D a C, perdón. De B a C. De B a C. Así. Que pueden hacer por acá y luego así, ¿no es cierto? ¿Qué más? De D a C. ¿Cuál? De D a C. De D a C, sí, por acá. ¿No es cierto? Entonces, ¿algún otro más? De C a A. ¿Por qué de C a A?
Ya digamos, de C a E puedo ir. Y luego de E, ¿cómo llegaría a A? No tiene flecha que llega a A, ¿no? Fíjense que A solo salen, no llegan. Serían solamente eso. Entonces, esa es la forma en que gráficamente ustedes pueden usar el grafo para resolver. La otra es seguir la implementación del algoritmo. Y tienen que hacer cada una de las matrices. Fila completa con columna por columna. Fila por fila, columna por columna. ¿Ya? Entonces, agarran una fila y visitan todas las columnas, como se hace el recorrido normalmente de una matriz. Luego la siguiente fila y toda la columna y así, y acaba un pivote. Luego van al siguiente pivote y empiezan otra vez. Columna, fila 0, columna, todas las columnas. Fila 1, todas las columnas, y así sucesivamente. ¿Ya? Para nosotros, dependiendo del tamaño de la matriz, esto va a ser más o menos fácil. La computadora lo hace facilito, fíjense, son 3 bucles y acá una selección, si es booleano, si ya tengo booleano se queda, si no, hago la operación lógica entre los vértices, las aritas que indican el pivoteo, ¿ya? Lo último que vamos a ver como teoría es el ordenamiento topológico y con eso vamos a dejar pendiente la implementación. El ordenamiento topológico es un algoritmo que sirve para resolver un problema en la que ustedes quieren realizar una tarea y que solo pueden realizar esa tarea si requiere un requisito previo a haberse realizado. Un ejemplo claro de eso es la malla curricular de su carrera, por ejemplo. Ustedes no pueden llevar una asignatura si es que no han recibido primero el prerequisito, ¿no es cierto? Independiente de que ustedes puedan hacer casos especiales y demás cosas. Pero en condiciones normales no podrían llevar una asignatura si no han hecho el requisito. En otras palabras, el ordenamiento topológico, si ustedes llevaran modularmente su carrera, o sea, una materia a la vez por módulo, entonces el ordenamiento topológico le da una de las posibles respuestas de cómo podrían llevar las materias de su carrera, cumpliendo los requisitos de su malla curricular, ¿ya? El único detalle es que para poder aplicar el ordenamiento topológico, ustedes tienen que tener una representación de un grafo dirigido que sea conexo y que no tenga bucles. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque ustedes no llevan una materia más de una vez después que la vencen. No hablemos de las veces que no la vencen, ¿ya? Entonces, ustedes podrían hacer el ordenamiento topológico de su malla curricular, pero de las que tienen relación, porque hay algunas que no tienen relación, ¿no es cierto? Están por otro lado o hasta ahí llegan. Entonces, para poder calcular el ordenamiento topológico, no se olviden, tienen que ser grafo, dirigido, conexo y sin bucle, ¿ya? Entonces, algo que debemos aprender a encontrar en un grafo dirigido es cómo definir si hay cómo saber si hay o no hay un bucle, ¿ya? Y en este algoritmo, la forma de resolverlo es trabajando con los grados de entrada de los vértices. Entonces ustedes van a necesitar una estructura que les permita almacenar esos grados de entrada, ¿ya? Y luego ir jugando con eso, ¿ya? Porque si no, no lo van a poder encontrar. Y además de eso, van a necesitar una cola, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería la forma en que trabaja descontando que aquí les puse un poco de la complejidad que puede tener ya sea en una implementación con listas o con matrices? Ustedes, digamos que tienen este grafo, van a calcular el grado de entrada de todos los grafos. Fíjense que el vértice 1 tiene grado 0, el vértice 2 tiene grado 2, el vértice 3 tiene grado 1, el 4 grado 2 y el 5 grado 5, grado de entrada 5. Entonces, después que han calculado los grados de entrada, ustedes meten a una cola todos los vértices que tienen grado de entrada 0. En este caso sería el vértice 1. Y comienzan a iterar sobre esa cola. Sacan el elemento que toque de la cola y lo ponen en su recorrido, ¿ya? Lo ponen en su recorrido y proceden a restarle 1 al grado de entrada de todos los adyacentes de ese vértice que están sacando de la cola, ¿ya? Entonces, si proceden a hacer eso, básicamente es como si quedara un grafo dibujado de esta manera. Entonces, en esa resta de grados de entrada, alguno puede ser que quede con grado 0. Todo que quede en ese momento con grado 0 al restarle 1, ingresa a la cola. Si no hubiera ninguna de esa iteración, ahí terminaría, ¿ya? Fíjense que queda con grado 0, el 3, ingresa a la cola, y luego hacen la siguiente iteración, que es sacar el elemento que toca de la cola.
Lo sacan de la cola y lo ponen en su recorrido, puede ser en pantalla o en una lista, y proceden a restarle 1 al grado de entrada de todos los adyacentes de 3, que en este caso son el 2 y el 5. Entonces, fíjense, en esa resta, algunos van a quedar con grados de entrada 0. El que quede en ese punto, no los que ya estaban, el que quede en esa iteración al restarle 1 con grado 0, va a la cola, mete a la cola, y luego se lo saca en la siguiente iteración, se lo pone en el recorrido, y se resta 1 a los grados de entrada de la adyacente A2, que en este caso sería 4. Ese 4 va a quedar con grado 0, lo meto a la cola, y en una siguiente iteración lo saco, va al recorrido y le resto 1 a los adyacentes de ese vértice. Sería el 5. Como queda en 0, lo meto a la cola, y en una siguiente iteración lo saco. Procedo, además de sacarlo y meterlo en el recorrido, a restarle 1 a los adyacentes de 5. Como no tiene, y ya no queda elementos en la cola, entonces ya acabé el ordenamiento topológico. Entonces quiere decir que para este grafo el ordenamiento topológico sería 1, 3, 2, 4 y 5. En este grafo no es la única solución, porque dependiendo de cómo tengan ustedes almacenado, en qué orden tengan almacenado los vértices, puede ser que salga primero en lugar del 2 salga otro. Pero como está en este caso, esta es la única solución. En este grafo esa es la única solución. Pero si vemos este grafo de acá, que es más sencillito, si yo empiezo por 2, la solución es 2, 1, 3. Y si empiezo por 1, la solución es 1, 2, 3. O sea que el ordenamiento topológico le da, si el grafo que ustedes están representando tiene una solución, les da esa solución. Con el requisito que sea dirigido, conexo y no tiene ciclo. Pero si el grafo que están representando puede tener más de una solución, entonces le da una solución posible. ¿Cuál? Dependiendo por cuál empiezan. Lo mismo pasa con malla curricular. Les va a dar una solución dependiendo de qué materia ustedes empezarían a llevar si ustedes deciden llevar su carrera de forma modular. ¿Entienden? Entonces, de esa manera, el ordenamiento topológico, eso es lo que le permite hacer. Eso es lo que quería ver de manera teórica. La siguiente clase vamos a empezar a hacer la implementación. No sé si tienen una consulta hasta acá, sé que se ve un poco largo. De todas maneras van a poder revisarlo en la grabación que luego les voy a subir de lo que estamos hablando ahora. Pero si tienen alguna duda, por favor ahora, antes que terminemos la clase. Bueno, parece que no hay. De todas maneras, revisen la grabación, se las voy a subir luego. Y seguimos el día martes. No se olviden que el día jueves tenemos examen, así que ¿ya? Sería todo por hoy, jóvenes. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, Sí. sobre lo del examen dijo que iba a explicarnos del buscador Safe Exam Browser. ¿Eso va a ser martes? No. Eso lo vamos a... No, más que todo no eso. Instálense luego la versión 3 para la siguiente clase, cualquier versión 3, la que tengan. Y ese día vamos a ver cómo usarlo uno. Le voy a hacer, aparte que yo tengo una captura de pantalla. Y la otra es cómo usar la plataforma para dar el examen ahí. Que iban a dar el examen, cada uno va a estar aislado en su ambiente propio. Pero lo único detalle es que solo van a poder programar en consola. Van a poder probarlo, sí, compilarlo. Y la otra detalle es que no van a poder definir paquetes. ¿Ya? Directamente van a hacer clases que no están dentro de un paquete. Yo les voy a dar un empaquetado con la base que les va a servir para el examen. Lo que van a hacer no va a estar hecho. Y lo que no necesitan hacer va a estar ahí. ¿Ya? Todo lo adicional que necesiten para resolver las preguntas que le dé o las preguntas que le dé, eso sí lo van a tener que implementar. ¿Está claro? Entonces, el siguiente martes nos vamos a dar tiempo. El Safe Exam Browser, ya, Safe Exam Browser se llama el navegador. Quedé pendiente, así me dan tiempo, no lo vi, creo que uno de sus compañeros usaba Linux, ahí le voy a poder decir si es que lo va a poder usar. ¿Está bien? Ingeniero, gracias. Bueno, sería todo entonces, nos veríamos el día martes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.